Vargas, por favor, que para hacer la presentación de John Magdaleno. Bien, muy buenas noches. En primer término, queríamos agradecer a la directiva de la Cámara de Comercio por habernos permitido participar en esta parte de este directorio regional, oyendo las intervenciones de todos ustedes, pues creo que es bien oportuno lo que está planteando la Junta Directiva como parte final de este directorio regional, en el cual un especialista como John Magdaleno pueda hacer un paneo sobre la visión de la situación en lo económico, en lo político y en lo social de la actualidad del país. Porque necesariamente cuando nos ponemos a hablar de un tema, muchas veces los análisis defectuosos no permiten una orientación adecuada. En este sentido, John Magdaleno, que es un politólogo egresado de la UCB, con maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar y especialista en análisis de datos en ciencias sociales, se ha desempeñado durante mucho tiempo como investigador asociado e investigador senior de Data Analysis. Ha diseñado, dirigido y analizado más de 400 estudios de opinión pública y ha sido consultor de Venevisión, fundador del grupo de la Junta Directiva del capítulo venezolano del Club de Roma, y esta gran experiencia nos va a permitir a nosotros lograr tener de primera mano el análisis que un especialista hace, porque quizás una de las principales características que actualmente tenemos en Venezuela es la falta de información. Y la falta de información hace que exista mucha especulación, muchas interpretaciones sobre la base de supuestos que tienen poca base científica. Sin embargo, John Magdaleno ha demostrado a lo largo de todos estos años, a pesar de su juventud, de que es una persona que ha estado trabajando permanentemente en forma científica los sondeos de opinión y ha estado intentando asesorar a la dirigencia política de este país acerca de la necesidad urgente que tenemos de hacer análisis de escenarios y seguimiento de la situación y de las tendencias para poder lograr esto. En este sentido, al igual que en la oportunidad anterior, luego de que John Magdaleno nos haga una presentación inicial, habrá la oportunidad de hacer algunas preguntas con un tiempo bastante limitado, de tal manera de poder hacerlo, y aquellos que por alguna razón no quieran hacerlo verbalmente, lo pueden hacer por escrito también. Bueno, adelante, John. Bien, muy buenas noches. Muchas gracias en primer lugar a Mauricio Tancredi, el presidente de Consecomercio, por su gentil invitación, a Elías Aponte, primer vicepresidente de Consecomercio, al tesorero Vicente Fernández y por supuesto al resto de los directores. Muchísimas gracias a Marco Delgado, presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Y para no quitarles más tiempo, arranco rápidamente la presentación advirtiéndoles aquello que dijo el famoso politólogo Norbert Lechner: no hay desencanto donde no hay ilusión. Es decir, no esperen, no se figuren, no fantaseen con falsas expectativas respecto de lo que voy a decir.
No es digamos, no es este un espacio psicoterapéutico, ni soy yo psiquiatra, digamos, para entusiasmarlos en medio de una coyuntura tan complicada como esta. Chirinos lo hacía, ya ustedes saben lo que pasó con él. Es decir, no es este el espacio para eso, sino, y hablando con más seriedad, más seriedad, sino darles noción de realidad a ustedes que están enfrentando un clima crecientemente hostil, que tienen por supuesto un conjunto de amenazas y de desafíos por delante, hablarles de nociones de realidad sobre la Venezuela que tenemos hoy y la Venezuela que podemos llegar a ver en el curso de los próximos meses. Por tanto, como aquellos que me han escuchado en el pasado ya saben, esta es una presentación cargada con una fuerte dosis de realismo. Así que si alguien sufre de ataques del corazón, le recomiendo de inmediato que se tome su pastilla. ¿Sí? Si hay alguien que sufre de angustia, de nervios, tómese su batido de Lexotanil si es el caso, ¿sí? De Valium, porque lo que van a ver es, por supuesto, nociones de realidad. Es decir, data acerca de la realidad, interpretaciones acerca de la realidad, análisis acerca de la realidad. Y arranco por acá. ¿Cuáles son los principales problemas del país hoy? ¿Cuáles son? A partir del año 2006, la inseguridad se coloca en todas las encuestas de opinión pública de cobertura urbana o nacional como el principal problema del país. A partir del primer trimestre del año 2006. Y eso fue una constante incluso hasta el año pasado. En una encuesta del IBAT de Félix Seija, celebrada en mayo del año pasado, la inseguridad seguía siendo el principal problema del país. En una encuesta de julio del año pasado, la inseguridad seguía siéndolo. En una encuesta de octubre del año pasado, en efecto, la inseguridad permanecía como el principal problema. E incluso una encuesta del mes de noviembre, la inseguridad seguía siendo el principal problema. Como ustedes verán rápidamente, en esas encuestas, el desabastecimiento ya aparecía el año pasado como el segundo principal problema, la inflación como el tercero y el desempleo como el cuarto problema más importante del país. Con un detalle, que en la evolución que usted ve en las encuestas de mayo a noviembre va a encontrar que la modalidad cuya frecuencia varía, vamos, más dramáticamente es la del problema de la inflación, porque llegó a ser mencionado como el principal problema por 32% de los entrevistados en mayo del año pasado, mientras que en noviembre llegó a ser señalada como uno de los principales problemas por el 42% de la muestra. Es decir, un crecimiento de 10 puntos porcentuales de mayo a noviembre en una pregunta que se supone, y en efecto es así, tiene respuestas espontáneas. Pero en marzo de este año, por primera vez en la historia del país, por primera vez en la historia de los estudios de opinión pública en Venezuela, el desabastecimiento empata a la inseguridad como el principal problema del país, incluso con una frecuencia ligeramente superior, que no supera el error máximo admisible, pero ligeramente superior al problema de la inseguridad. Y en el mes de mayo, se registra nuevamente el mismo fenómeno en el cual el desabastecimiento empata a la inseguridad como la principal preocupación de los venezolanos. Y esto es exactamente lo mismo que dice Data Analysis, con una variante. En la misma pregunta de principales problemas, en la primera mención, ya desabastecimiento de alimentos aparece con una frecuencia superior a la de inseguridad personal, casi 8 puntos porcentuales de brecha entre ambas modalidades, seguido por alto costo de la vida y desempleo, es decir, el mismo orden que se viene registrando en la misma pregunta que el IBAT viene haciendo desde el año pasado, y el total de menciones, es decir, la sumatoria de la primera, la segunda y la tercera mención a esa misma pregunta, arroja una circunstancia relativamente similar a la situación de empate técnico que habíamos visto en el caso de Data Analysis. Conclusión, efectivamente hay un consenso entre las principales encuestadoras del país acerca de la gravedad que reviste hoy el problema del desabastecimiento, al punto que ha empatado el problema históricamente más importante desde el año 2006 en Venezuela, que ha sido la inseguridad. ¿Por qué la inseguridad es un problema muy importante? Vea usted el número de homicidios, el histórico del número de homicidios del año 87. El crecimiento más relevante no es el que se registra, vamos, contraintuitivamente no es el que se registra en la década de los 90,
en donde ciertamente hay un crecimiento, sino el que se registra después del año 99, al punto de que, por ejemplo, ya para el año 2003 estamos hablando de cerca de 11.000 homicidios al año. Y el año pasado el Observatorio Venezolano de Violencia estimó cerca de 25.000 homicidios al año. Por supuesto, el problema es muy severo y no pareciera, con el conjunto de políticas públicas adoptadas por el Estado, entre otras cosas por la falta de regularidad o la inconsistencia, la inconsecuencia con los programas que han sido diseñados, no pareciera que están diseñadas hoy las bases para poder atenderlo en el corto plazo. Y el tercer problema, en este caso el segundo en orden de prioridad de acuerdo a las encuestas de opinión, empatado con la inseguridad, es el desabastecimiento, que ya viene registrando de enero del año pasado un crecimiento muy importante, incluso a partir del indicador de escasez que mide el Banco Central de Venezuela, cuyo detalle, por cierto, cuyo detalle asociado es que solo se mide en el área metropolitana de Caracas, y ya hay estudios privados que sugieren que la escasez es mucho mayor en el interior del país. Es decir, que por lo menos podríamos estar hablando de unos 20 puntos porcentuales, 15 o 20 puntos porcentuales más en el interior de lo que se registra en el caso del área metropolitana. Y el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, señaló en enero de este año que la escasez, por intermedio del índice que mide el Banco Central, habría llegado al 28%, que en febrero habría llegado al 29% y que en marzo habría llegado al 27%. Y en abril y en mayo incluso, sobre lo cual ya hay reportes del Banco Central en torno a la inflación, la tasa de inflación registrada, no se ha publicado aún, por supuesto, el índice de escasez. La respuesta que dio el propio presidente del Banco Central de Venezuela, Merente, sobre el particular fue que eso era susceptible de utilización política por parte de la oposición, por lo tanto no se publicaría en lo sucesivo el índice de escasez, lo cual latentemente ya le sugiere a usted que aumentó respecto del mes de marzo y de febrero, que se localizó entre 27 y 29%. Extraoficialmente se conoce por la boca de los técnicos del Banco Central de Venezuela, que no necesariamente simpatizan con el régimen y el gobierno, que la escasez habría superado en el mes de abril el 35% y uno podría esperar que incluso a partir del mes de junio, en virtud de la gravedad de las existencias, del volumen de existencias disponibles, podría haber superado la barrera del 40%. Es decir, que el problema de la escasez no fortuitamente aparece empatando la inseguridad entre los principales problemas del país, sino que realmente tiene una significación de primer orden. Y si usted quiere comparar la magnitud del problema de la escasez hoy, en contraste con la cifra históricamente más elevada que se había registrado en el pasado, compárela con la cifra de escasez de enero del año 2008. Recuerden ustedes que ese fue un factor decisivo, uno de 4 factores decisivos que permiten la victoria política de la oposición en el referéndum sobre la reforma constitucional del año 2007. Ciertamente, la movilización y el acuerdo que se produce en la oposición alrededor de la participación en la consulta, ciertamente el llamado de los jóvenes a la participación contribuyó, ciertamente hay registro, incluso evidencia empírica en estudios que permite confirmar la idea de que la abstención de un sector del chavismo posibilitó esa primera victoria política. Y cuarto, por supuesto, todo lo que conocimos ese año, el evento de RCTV, las movilizaciones en lo que todos conocemos, pero además la escasez de 2007 y de principios de 2008 del 25% en el caso de enero de 2008, precisamente fue uno de los factores que contribuyó a ese resultado electoral. Bueno, esta cifra ya habría sido superada incluso con los anuncios oficiales que hizo el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, en los meses de enero, febrero y marzo. Es decir, que estamos hablando de un problema realmente serio que tiene un impacto directo sobre la población. Y para comprender la magnitud del impacto de este evento, bueno, vayámonos a lo que decían las encuestas de octubre y noviembre del año pasado, en las que se registró 9 de cada 10 entrevistados señalando que ha tenido problemas para conseguir productos de la cesta básica. Y aquí está el detalle que explica la racionalidad política que estuvo detrás del DACAzo. Olvídense de la racionalidad económica para decisiones de tal naturaleza y de tal impacto a las puertas de una elección local como la del 8 de diciembre. Si usted ve el detalle de esta pregunta que se hizo en el mes de octubre, la pregunta era, ¿quiénes son los principales responsables del desabastecimiento? Y observa que para octubre del año pasado, 47% responsabilizaba directamente al gobierno nacional
y ve que para el mes de noviembre el 49% seguía responsabilizando al gobierno nacional, eso le permite comprender, desde luego no legitimar, pero le permite comprender la racionalidad y la lógica subyacente a la forma como operó el gobierno con el famoso DACAzo. Dicho de otra manera, el gobierno lo que procuró en la víspera de la elección local, el 8 de diciembre, con el DACAzo, es intentar intervenir la percepción creciente de que el gobierno era el principal responsable de problemas como el desabastecimiento, entre otras cosas. Ya sé que están pensando que eso es una gran irresponsabilidad, yo también pienso lo mismo, es decir, el impacto dañino que eso tiene sobre el sector económico, la señal negativa que se le envía a los agentes económicos nacionales e internacionales es de magnitud, pero esto permite sacar la inferencia de que esta es la lógica con la cual opera el gobierno en una coyuntura demandante como la de esa fecha, porque recuerden ustedes, las encuestas de opinión pública hasta el mes de septiembre estaban dando o un empate técnico en la intención de voto entre los candidatos del chavismo y de la oposición, o una situación bastante cercana en donde la brecha era de muy pocos puntos porcentuales, no más de 3 puntos porcentuales. Es decir, preocupa no solo la gravedad de los tres principales problemas, sino la lógica con la cual el gobierno está actuando para encararlos públicamente. Y el otro problema, el tercero en importancia, de acuerdo a lo que dicen los estudios de opinión, es la inflación. Ustedes saben perfectamente que la inflación del año pasado fue del 56%. Saben que ciertamente ese no es el registro más elevado, digamos, en el registro histórico, en el histórico de la inflación. Efectivamente, la más alta fue la del año 89, por encima del 80% de tasa de inflación, y la del año 96 de 103%, una vez que se implementa la Agenda Venezuela. Pero sí es cierto que 56% es una inflación elevada y que de hecho es la inflación más elevada que se ha tenido en el curso de los últimos 14 años. Y que la inflación, ustedes comprenderán, tiene un impacto muy directo incluso sobre la principal base de apoyo que ha sostenido al gobierno. Al punto de que ya existe data oficial sobre este indicador en los meses de abril y de mayo. En ambos meses la variación intermensual de la tasa de inflación, en este caso el INPC, fue de 5.7, lo cual ya para mayo nos llevaba a una inflación anualizada de 61%. Y esto no considera las distorsiones naturales que el indicador tiene, porque por supuesto impactan la inflación, es decir, distorsiones derivadas de el control de precios, es decir, esa cesta de productos que se mide allí, buena parte de ellos están regulados. Si usted quiere corregir esa distorsión, calcule el núcleo inflacionario y va a encontrar, vamos, que el núcleo inflacionario ya se acerca al 70%. Esto le da pie a los economistas, a buena parte de los economistas, para inferir, para estimar que para el cierre del año podríamos estar hablando de una tasa de inflación que cierre entre 70 y 80%, y atención, sin considerar el impacto de las eventuales medidas de ajuste que podría tomar el gobierno. Óigase bien, sin considerar el impacto de las medidas de ajuste que el gobierno podría estar tomando en el curso de las próximas semanas. Por más que el gobierno haga esfuerzos por aumentar el salario mínimo, como en efecto se registra en el índice de remuneraciones, particularmente en el segundo trimestre de cada año, entre otras cosas porque en ese trimestre cae el Día del Trabajador, el 1 de mayo, por más esfuerzos que haga el gobierno, es muy complicado, incluso en términos de la administración de las finanzas públicas, del presupuesto público, asimilar el aumento de los salarios a la velocidad a la que crece la inflación. Es decir, por más aumentos que el gobierno haya practicado, incluyendo los de este año, de 30% primero y 10% adicional luego, por más esfuerzos que el gobierno haga, no puede compensar la pérdida de poder adquisitivo que se deriva de una inflación del 56% en el caso del año pasado, y no va a poder compensar mucho menos una inflación estimada entre 70 y 80% para este año. Y eso tiene una traducción muy simple. Cuando Chávez llega al poder, la pobreza por hogares era del 43% y la pobreza por personas era del 50%. Dicho de otra manera, la mitad de la población era pobre. La mitad de la población cuando Chávez llega al poder era pobre. Usted compara la evolución de ese indicador, incluso utilizo datos oficiales del INE, que tiene imputaciones al ingreso familiar como subsidios, como la beca alimentaria, como la beca escolar, como el acceso a servicios como salud. Incluso si usted hace esa imputación, como en el caso del INE, usted encontrará que hasta el año 2012
la pobreza se había reducido por hogares al 21% y por personas al 25%. Y la inflación del año 2013 tuvo como impacto natural e inevitable un crecimiento de la pobreza por hogares al 29% en el primer semestre del año pasado, incluso por personas al 34%, por hogares al 27% en el segundo semestre del año pasado y por personas al 32%. Es decir, que si la pobreza aumenta al 32% por hogares, perdón, al 32% por personas y al 27% por hogares, con una inflación del 56%, usted podría estimar que una inflación que se localice entre el 70 y 80%, como en efecto se estima para este año, podría incrementar la pobreza a cerca del 40%, con lo cual usted, digamos, pierde parte del objetivo que el gobierno siempre ha anunciado durante todo este periodo, la mayor parte del periodo, como es el caso de la reducción de la pobreza, el combate a la pobreza, digamos, la reivindicación de los pobres como sujetos políticos y desde luego, detrás de ello, toda la representación social que ha creado el gobierno en torno, digamos, a la idea de que solo el chavismo y solo el proyecto socialista tiene la capacidad para, digamos, generar un fenómeno de reducción de la pobreza significativa. Con lo cual ya les voy dibujando el entorno futuro que podríamos esperarnos. Es decir, un entorno socioeconómico crecientemente complejo, que tiene impactos directos sobre la mayor parte de la población y que viene traduciéndose en un incremento de la pobreza, pues por supuesto golpea esa representación social según la cual el chavismo solo tendría la capacidad para reducir la pobreza. Entonces, dicho esto, vale la pena analizar cuál es la magnitud, cuál es la dimensión del problema económico-financiero que enfrenta el país. Exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de un problema económico-financiero hoy. Bueno, estamos hablando de esto. Estamos hablando de una desaceleración muy importante entre 2012 y 2013 de 5.50% de variación del PIB real a 1.3, es decir, es una caída de cerca de 4 puntos porcentuales. Estamos hablando, entre otras cosas, de un gasto público tremendamente desordenado que no ha hecho otra cosa que crecer. Me refiero al gasto del gobierno central y sobre todo del sector público consolidado, que por cierto tiene por detrás la lógica de aumentar la clientela o intentar retenerla, especialmente cuando se acercan periodos electorales. Fíjese usted, por ejemplo, el comportamiento del gasto público. El año antes del referéndum revocatorio, 32% aumenta. El año del referéndum revocatorio también aumenta el gasto público en 32%, me refiero al del sector público consolidado. Fíjese en cuánto aumenta el gasto público en 2005 a 38%. En cuánto aumenta en las elecciones presidenciales de 2006, 42%, en cuánto aumenta el gasto público del sector consolidado durante el año 2011, en 47%, en cuánto aumenta el gasto del sector público consolidado en 2012, año de las elecciones presidenciales, en 50, casi 51%. Es decir, aquello que Giordani escribió en la carta del desorden fiscal, que por supuesto él avala en su condición de ministro, ciertamente está registrado en la data y ha causado unas distorsiones importantes, como por ejemplo un déficit fiscal que se registra entre 2009 y 2013 de entre 13 y 15 puntos porcentuales, que para el año pasado equivale a más o menos 30.000 millones de dólares. Dimensione usted esa cifra por un momento. El hueco, la brecha entre ingresos y egresos de la República equivale a 30.000 millones de dólares. ¿Por qué usted cree que se celebra un acuerdo con China? Por esto. ¿Por qué usted cree que el gobierno está desesperado dialogando, conversando con la banca internacional? Por esto, aunque no lo diga públicamente, por esto. Es decir, es clarísima la necesidad de financiamiento del gobierno en virtud de la brecha que se ha ido acumulando de déficit fiscal a lo largo de los últimos 5 años. Y también, súmele usted a esa cuenta, un endeudamiento externo oficialmente reconocido por el Banco Central de 111.000 millones de dólares aproximadamente, que de acuerdo a otros cálculos, si usted incluye la deuda interna, si usted incluye la deuda del gobierno central, de PDVSA, del fondo chino, la deuda con contratistas, proveedores, expropiaciones y socios de PDVSA, usted llega a la cifra de 214.000 millones de dólares. Me refiero a la deuda total, llevada por supuesto a valores de mercado. Eso equivale a cerca del 60% del Producto Interno Bruto. Desde luego, usted saca esta cifra y los funcionarios públicos le dicen, ministros incluso le dicen,
que en España la circunstancia es tanto más complicada, tanto más precaria, porque el endeudamiento total respecto del Producto Interno Bruto es de más del 80%. Bueno, mire, eso como si usted comparara un enfermo de cáncer en fase 3 con uno en fase terminal. Sí, sumamente grave la situación del enfermo en fase 4, situación terminal, pero el de fase 3, si el tratamiento no funciona, automáticamente pasa a la fase 4. Es decir, un endeudamiento que ya representa cerca del 60% del PIB, por supuesto que compromete seriamente las finanzas públicas del futuro. Y para complementar, usted tiene un problema serio con las reservas internacionales, una caída severa de las reservas internacionales. En el año 2012 las reservas cerraron en 30.000 millones de dólares. Al cierre del año pasado, 2013, cerraron en 21.500 millones de dólares aproximadamente. Pero fíjese usted la evolución más reciente de las reservas, al punto que al 30 de junio de este año ya estaban en 21.620 millones de dólares, cuando el 18 de abril del año pasado, una vez ya proclamado Maduro como presidente, las reservas estaban en 26.532 millones de dólares. Déjeme explicárselo de esta manera. Desde finales de 2012 a la fecha, la pérdida de reservas internacionales equivale a 8.500 millones de dólares. 8.500 millones de dólares. Desde que Maduro fue proclamado presidente, la pérdida de reservas equivale a un monto cercano a los 5.500 millones de dólares. Por tanto, la pérdida, la caída de reservas internacionales más relevante se ha registrado desde que Maduro es presidente. Desde que Maduro por lo menos fue proclamado como presidente. Entre otras cosas, a esto se debe que haya dificultades de acceso a las divisas. El gobierno no puede satisfacer la demanda de divisas porque arriesga el tope de reservas internacionales y con ello le envía una señal muy negativa a los agentes económicos internacionales. Le envía una muy mala señal a la banca internacional. Por tanto, no va a satisfacer, hasta tanto se produzca un cambio en el régimen cambiario, no va a poder satisfacer la demanda de divisas. Ya no es un problema de voluntad, es que ya no puede. Es decir, ya no puede liquidar divisas al mismo ritmo al que lo hacía el año pasado. Y otra razón que explica ese fenómeno tiene que ver con lo que se registra en la cuenta corriente de la balanza de pago. En 2012 el monto registrado en la cuenta corriente de la balanza de pagos por exportaciones totales era de 97.000 millones de dólares. Dicho de otra manera, digamos, los ingresos nominalmente registrados en la cuenta corriente de la balanza de pagos fueron 97.000 millones. Y usted tuvo egresos por importaciones cercanos a 60.000 millones de dólares. Es decir, usted le están entrando nominalmente, porque no todos esos se liquidan de inmediato, ustedes saben, los convenios petroleros, nominalmente le están entrando 97.000 millones y usted está gastando 60.000 millones en importaciones. Entonces ya está otra explicación de por qué el gobierno no puede satisfacer la demanda de divisas. Pero si usted compara eso con el año 2013, va a encontrar que el monto por exportaciones totales en los 3 primeros trimestres, que es hasta donde se ha publicado la data, no ha sido publicada hasta la fecha la data del 4º trimestre del año pasado. Si usted saca un promedio de 22.000 millones por cada trimestre, llega a la conclusión de que el monto total estimado por exportaciones durante el año 2013 asciende a la cifra de 87.000 millones de dólares. 87.000 millones de dólares, súmele a 66.000, pues por supuesto el promedio obtenido entre estos 3 primeros trimestres le da 87.000 millones de dólares, con el agravante de que la sumatoria, mejor dicho, el estimado de importaciones totales asciende a 53.000 millones. Mire lo que le estoy diciendo. En 2012 el monto por exportaciones equivalió a 97.000 millones de dólares y eso cayó en 2013 a 87.000 millones. Es decir, nominalmente aún, estamos hablando nominalmente, hay una pérdida de 10.000 millones de dólares de 2012 a 2013. Mientras de 2012 a 2013 el monto total por importaciones va de 59.000 a 53.000. Es decir, mientras los ingresos por exportaciones se reducen en 10.000 millones, el monto por importaciones se reduce solo en 6.000 millones. Es decir, que este es otro motivo que, por supuesto, origina un desequilibrio adicional. Eso en un contexto
de crecimiento de los precios del petróleo, salvo la excepción del año 2009 en virtud de la crisis financiera global, en donde, por supuesto, han traspasado la brecha de los $100 por barril, como en efecto sucedió en los años 2011 y 2012. En el año 2013 el precio promedio de exportación anual del crudo venezolano se localizó en alrededor de $99.49 por barril. Es decir, desequilibrios fiscales, incluso desequilibrios en la balanza de pagos, incluso en un contexto de altos precios del petróleo, lo cual no es un buen presagio. Entonces, ¿qué es que les digo? No les puedo comunicar fantasías, no les puedo hablar de falsedades. Le tengo que decir, sí, que estas cosas duras están pasando incluso en un contexto de altos precios, lo cual sugiere la mala noticia de que si se producen descensos incluso leves del precio del petróleo, por supuesto los compromisos del gobierno son incluso mayores. Al 27 de junio, la semana del 23 al 27 de junio, el precio promedio de exportación del crudo venezolano volvió a subir a los $100, poco más de $100 por barril. Entre otras cosas por el conflicto que se desató en el Medio Oriente, que por supuesto generó crecientes expectativas en el mercado internacional. La mala noticia es que ya se comprobó que el conflicto, por lo menos por lo pronto, no está comprometiendo el nivel de producción de ninguno de los países del Medio Oriente. Es decir, los precios desde la primera semana del mes de julio, incluyendo el precio de la cesta venezolana, ha tendido a la baja. Es decir, que se está cumpliendo un pronóstico que hizo ya hace años la Agencia Internacional de Energía, según el cual los precios tenderían a moderarse alrededor de los $95 por barril, incluyendo el de la cesta venezolana. Y esto me recuerda una historia, una parte de nuestra historia que vivimos, concretamente esa década que me dio entre el 73 y el 83, en donde se produjo una tremenda bonanza petrolera que llevó los precios de poco más de $2 por barril a cerca de $30 por barril en los años 80 y 81. Y luego se produjo un descenso, ciertamente no dramático, pero se produjo un descenso, en medio del cual, el contexto del medio del cual ya había generado algunos desequilibrios que por supuesto precipitó la caída de los precios. Entonces, esta es la década con la que vale la pena comparar lo que estamos viviendo hoy. Es decir, una década de bonanza petrolera, de crecientes ingresos petroleros, que terminó generando unos crecientes desequilibrios, incluyendo un creciente endeudamiento. Esta es la paradoja venezolana, amigos. Y esta es una paradoja que no inventa Chávez. Ciertamente la agrava, entre otras cosas, por la naturaleza del modelo económico que implementa, ciertamente por el diseño de la política económica. Pero esta es la lógica con la cual actúa el Estado en Venezuela cada vez que se producen estos aumentos, estos incrementos exponenciales del precio del petróleo. Y esto fue estudiado hace mucho tiempo por una profesora de la Universidad de Stanford, la profesora Trilling Carroll, que escribió un libro que se llama The Paradox of Plenty, la paradoja de la abundancia, porque los petroestados actúan con creciente voracidad fiscal en la medida en que intentan consolidar, apoyándose en los altos precios del petróleo, o una fuerza política, o un conjunto de reglas de juego, es decir, un sistema político, como en efecto ocurrió cuando Pérez llega al poder. ¿Cuál es la fecha que registra la literatura politológica como el año en que se consolida el bipartidismo en Venezuela? Bienvenido, el año 73, precisamente el año de crecimiento, de mayor crecimiento hasta esa fecha, de los precios del petróleo. ¿Cuándo se consolida? La literatura le llama bipartidismo atenuado para esa fecha. ¿Cuándo se consolida el bipartidismo? En el año 78, un año antes del segundo boom petrolero, pero en el medio de los cuales, entre el 73 y el 78, se produjo un incremento notable, aún mayor que el del año 73, de los precios del petróleo. Este es el drama venezolano, queridos amigos. Este es el drama venezolano, es decir, que incrementos de los ingresos petroleros terminan convirtiéndose en crecientes desajustes económicos. Fíjense ustedes, en el 72 el precio era $2.52, en el 73 el precio del barril aumenta a $3.71, en el 74 aumenta a $10.53, y al final de ese periodo que estamos considerando, casi al final, en el 81, el precio del barril era $29.71.
casi el triple del precio del petróleo en el año 74, que ya representaba un incremento en casi el triple respecto del año pasado. ¿Y cómo se comportó la deuda? Bueno, fíjese, en el año 72 la deuda era de 4.340 millones de bolívares, crece en el 75 a 6.123, y en el 76 a 14.146, en el 77 a 20.000, en el 78 a 31.000, en el 79 a 35.000, en el 80 a 41.000, y más o menos alrededor de ese nivel se mantiene para el año 81. Es decir, crecientes ingresos petroleros se tradujeron, paradójicamente, en un creciente endeudamiento y en un creciente déficit fiscal. Tienen razón los que intentan refutar la interpretación de esta data diciendo, bueno, John, pero es que en el periodo de Pérez, en el primer periodo de Pérez, buena parte de esa deuda fue deuda productiva, es decir, fue endeudamiento productivo. Ahí están los montos de inversión que representaron Sidor, ahí están los montos de inversión que representaron la CBG, eso es cierto. Pero varios voceros de la época, incluso ministros de ese gabinete, sugieren la idea de que el endeudamiento pudo haber sido más moderado. Y por otro lado, un libro de José Guerra, Venezuela endeudada, demostró que no toda la inversión que hizo el gobierno fue productiva. Incluso se hizo en proyectos que se sabía no tenían viabilidad futura, no garantizaba para el país ningún nivel de competitividad. Entonces, este es el drama venezolano. Y algo de esto es lo que estamos viviendo hoy de nuevo. Usted ve, por ejemplo, la deuda pública nacional después de esa fecha siguió aumentando en el año 82 a 52.000 millones de bolívares, en el 83 a 58.000, casi 59.000. Y usted ve que en el año 84 llegó a 84.000 millones de bolívares y que en el año 86 se disparó a 282.557 millones de bolívares. Es decir, la deuda no hizo otra cosa que crecer, entre otras cosas, por las malas condiciones en las que se produjo la negociación de esa deuda. Entre otras cosas, la mayor parte de esa deuda era deuda de corto plazo, recuerden ustedes. Pero estamos hablando más o menos, dirían los filósofos, mutatis mutandis, cambiando lo cambiable, estamos hablando más o menos de los mismos problemas económico-financieros de aquella fecha. Y ahí tiene como consecuencia el servicio de la deuda. El servicio de la deuda representaba 4.688 millones de bolívares en el 79, 6.368 en el 80, 8.879 en el 81, tiende a moderarse hacia el 83, pero luego empieza a subir de vuelta a partir del año 84. Es decir, problemas económico-financieros con los cuales de vuelta uno puede establecer un paralelismo con lo que pasa hoy. ¿Cuándo es la próxima fecha de vencimiento de bonos de la República? Octubre de este año. ¿De qué monto estamos hablando? De cerca de 5.500 millones de dólares. Y el año que viene hay nuevos vencimientos de deuda y de bonos. Y de aquí al 2019 hay serios compromisos de pago de la República. Quiere decir que Magdaleno dijo en la conferencia en Mérida que el país tiene un riesgo claro de default. No, pero el país sí tiene crecientes compromisos financieros que tiene que atender. Por tanto, el gobierno parece forzado a buscar nuevas vías de financiamiento. Pónganle cuidado a lo que estoy diciendo, voy hilando fino. Nuevas vías de financiamiento. ¿Y de dónde va a sacar el gobierno eso? Ya les voy a responder eso. Ya ustedes se lo van imaginando. ¿De dónde el gobierno saca eso? Es decir, que el problema económico-financiero es serio y, en mi opinión, el gobierno pareciera forzado a implementar algunas medidas de ajuste en el corto plazo. No será como la terapia de shock, ya lo veremos, de Pérez II, ya lo veremos, pero está forzado a implementar algunas medidas de ajuste porque necesita nuevas fuentes de financiamiento con los cuales cubrir, número uno, el creciente endeudamiento, incluyendo los compromisos de pago del servicio de la deuda y de los bonos. Número dos, cerrar la brecha del déficit fiscal. Es decir, el tema es serio y por más que el gobierno retrase el anuncio, el gobierno, en mi opinión, va a encarar más temprano que tarde esa circunstancia. Por tanto, la pregunta que sigue es, bueno, John, ¿cuáles son las opciones de política económica que el gobierno está considerando? Más o menos, ¿cuáles serían los esquemas que el gobierno podría estar evaluando? Imaginemos tres hipótesis de trabajo. La primera, un programa de ajustes implementado entre, por ejemplo, julio, es decir, ya, y octubre de este año. Es decir, un programa que arrancaría incluso ya, esta misma semana o la semana que viene, y implementaría todas las medidas de ajuste de aquí al mes de octubre.
Y supongamos, es una hipótesis de trabajo, supongamos que eso involucra la migración de la totalidad de los rubros al SICAD 2, es decir, la unificación del tipo de cambio de esta manera. Supongamos que involucra la puesta en marcha del sistema de bandas de flotación que ya ha sido anunciado por dos voceros vinculados al chavismo, uno un funcionario público de alto nivel, Rafael Ramírez, el otro un exministro, Víctor Álvarez, que también viene sosteniendo la tesis del sistema de bandas de flotación. Supongamos que esto involucra aumentos progresivos de los precios de bienes y servicios, incluyendo el precio de la gasolina, las tarifas de telefonía fija y de la electricidad. Supongamos que esto involucra, que esta primera hipótesis, digamos, este esquema de política económica involucra una reforma tributaria que, entre otras cosas, podría significar un aumento de la alícuota del impuesto sobre la renta, especialmente para pechar a las empresas más grandes, es decir, las de mayor tamaño, con mayor nivel de ganancia o de rentabilidad. Supongamos que este esquema significa la creación de nuevos impuestos para sectores específicos de la economía, como el caso de un impuesto a la banca, que precisamente ha sido uno de los sectores más beneficiados durante estos últimos años. Supongamos que este esquema involucra la introducción nuevamente del impuesto a las transacciones financieras, el IDB. Supongamos que involucra un ajuste de las tasas de interés, una revisión de algunos de los convenios petroleros o de la situación de algunos de los países con los cuales hay convenios petroleros, y supongamos que, para intentar compensar el impacto de estas medidas, el gobierno estaría considerando un aumento adicional del salario mínimo de 30% adicional, insisto, y nuevas erogaciones a las misiones de mayor penetración, que involucra, por supuesto, que el gasto público no va a reducirse tan fácilmente en el corto plazo. ¿A qué tiempo, a qué momento, a qué esquema de política económica se parece esto? Si me permiten una modesta opinión, esto se parece a la terapia de shock de Pérez II. Si acaso esta fuese la hipótesis o una de las hipótesis que el gobierno estaría considerando, esto se parece bastante a lo que ocurrió precisamente tan pronto Pérez llega al poder, que liberaliza la economía y que en efecto produjo una inflación de 80%, tras lo cual el año siguiente efectivamente se produce una moderación de la inflación. Como yo creo que el gobierno, toma muy en consideración los impactos que esto podría tener sobre su base de apoyos, como parto de esa premisa, creo que el gobierno está considerando otros esquemas de política económica. ¿Cuál sería el segundo? La segunda hipótesis de trabajo que me figuro. Imagínese que se trata de un programa de ajustes implementado con mayor gradualidad, en un plazo mayor, es decir, no de julio a octubre, sino, por ejemplo, entre julio y febrero del año 2015, en donde se produce, entre otras cosas, una migración de rubros al SICAD 2 en sectores considerados urgentes, no la totalidad, o por ejemplo, se podría presentar aumentos graduales y progresivos de algunos precios de bienes y servicios, o se crean impuestos como el impuesto a la banca, como consecuencia se produce un ajuste de las tasas de interés, se revisa algunos de los convenios petroleros, se adoptan algunas modalidades de cooperación entre el sector público y privado para intentar elevar la producción de algunas empresas del Estado, como el caso de la CDBG y Sidor, y eventualmente se pensaría en medidas de compensación social tales como un aumento del 35%, quizá dividido entre septiembre y diciembre de este año, y por supuesto nuevas erogaciones para las misiones que quizá podrían provenir de los ingresos adicionales que reportaría el incremento del precio de la gasolina, de forma tal que esa podría ser un argumento que el gobierno utilizaría para decir, sí, aumentamos el precio de la gasolina, pero lo estamos invirtiendo también, en los programas sociales. ¿Ustedes creen que entre estos dos esquemas de política económica el gobierno escogería el primero? Yo pienso que no. Si estas fueran las opciones de política económica, los diseños, me luce más factible que el gobierno escoja el segundo. Pues por supuesto, me dirán algunos, bueno, John, pero eso no resuelve en el corto plazo los desajustes y los cuellos de botella que crean la rigidez del régimen cambiario y el control de precios. En efecto, no los resuelve en el corto plazo y, entre otras cosas, por eso el gobierno estaría pensando, si esta hipótesis fuese correcta, que el plazo para implementar el programa de ajuste sea entre julio y febrero. Entre otras cosas porque el gobierno, insisto en este tema, al gobierno le importa mucho el impacto de la implementación de estas medidas de ajuste. Supongamos que hay un tercer esquema posible que el gobierno estaría considerando. Supongamos que hay un tercer esquema. Y supongamos que
después de un debate interno en el chavismo, en el PSUV, como consecuencia incluso del Congreso que está por celebrarse, y tras la evidencia imaginaria, está solo en mi cabeza, la evidencia de que no hay posibilidad alguna de acordar, de llegar a un consenso mínimo en el chavismo alrededor del segundo esquema de política económica, supongamos que el gobierno decide, en virtud de problemas de gobernabilidad futura que pueda visualizar como consecuencia del Congreso, supongamos que implementa este tercer esquema. Es decir, medidas que no solo no atacan la raíz del problema, sino que además tienden a agravar las causas de la crisis económica. Por ejemplo, incrementos tan pequeños de precios de bienes y servicios que eso no termina de resolver el problema de la escasez. O, por ejemplo, una reforma tributaria que incluye una modificación de la alícuota del impuesto sobre la renta o de la tasa del IVA, supongamos que pase de 12 a 14 o 15, que por supuesto tiene un impacto tremendamente recesivo. O supongamos que el gobierno está considerando el impuesto a la banca y supongamos que las medidas de compensación social son aún más fuertes, 40% de incremento salarial, digamos, dividido en dos partes, septiembre y diciembre, y por supuesto un aumento del gasto público para las misiones. El gobierno podría decidirse a favor de este esquema. Digamos, la condición básica es que no haya un acuerdo en el seno del chavismo alrededor del segundo esquema de política económica, es decir, que uno podría descartar este tercer esquema. No, depende del resultado final del Congreso, de si Maduro es electo presidente del partido, pero al mismo tiempo si logra reunir a su alrededor una mayoría dentro de la coalición chavista que le permita, le vuelva viable implementar o el segundo o el primer esquema, si acaso el primero fuese un esquema de política económica considerado. Entonces lo que les quiero decir, queridos amigos, es sí, número uno, el gobierno luce forzado a implementar un programa de ajuste, sí. Número dos, el gobierno considera con mucha seriedad, más de lo que nos imaginamos, el potencial impacto que tengan esas medidas. Pero número tres, la lógica política subyacente al esquema de política económica que se decide o que se decida, depende de si el gobierno, y en particular Maduro, reúne una mayoría dentro de la coalición chavista a favor de alguno de los esquemas de política económica que se evalúan hoy en el gobierno. ¿Me captan ustedes por dónde voy? Es decir, a los amigos economistas, a quienes respeto infinitamente, tengo muchos con los que converso cotidianamente, José Guerra, Orlando Ochoa, etcétera, etcétera, etcétera. Esta ciudad ha parido unos cuantos economistas eminentes, por ejemplo, el profesor Asdrúbal Batista. Es decir, respetando el criterio de los economistas, incluso economistas consagrados, no creo yo que sea la racionalidad económica la que está privando a la hora de considerar los esquemas de política económica, sino el potencial impacto de las medidas no solo sobre la opinión pública o la población en general, sino sobre la propia coalición chavista y sobre la propia gobernabilidad futura del presidente Maduro. Es decir, que en este terreno, perdónenme la deformación profesional, es en el terreno político en donde hay que buscar la explicación acerca de las medidas que el gobierno va a tomar. Y a esto, en mi opinión, se debe que el gobierno se haya retrasado en la implementación de estas medidas, entre otras cosas porque, primero, el gobierno pudo haber estado evaluando, no lo estoy justificando desde luego, ya pusieron la torta, ahora tiene que ver cómo la encaran, pero estoy diciendo, cuidado, el gobierno no está operando con la racionalidad económica que desearían los economistas, sino que el gobierno está, primero, pudo haber estado evaluando la secuencia de implementación de las políticas económicas. Usted revisa la prensa en Venezuela entre el último trimestre del año 88 y el Caracazo, y va a encontrar, al margen de la necesidad de aquella fecha de implementar unos ajustes, va a encontrar una cadena consecutiva de errores, digamos, en términos de anuncio o de implementación de políticas públicas. Y subrayo para que tengan alguna idea de lo que estoy hablando. Las medidas de compensación social, anunciadas por el presidente Pérez en cadena nacional de radio y televisión, el 16 de febrero del año 89, le digo la fecha con precisión matemática, las medidas de compensación social, que de paso quedaron para el final de ese discurso, fueron implementadas luego de los aumentos de precios de bienes y servicios, incluyendo el de la gasolina, fueron implementados luego del anuncio de una reforma tributaria, fueron implementados luego del aumento de la tarifa del servicio eléctrico y de la telefonía fija. Es decir, las medidas de compensación social se implementan luego de la liberalización de la economía. ¿Cómo usted puede amortiguar semejante impacto, vamos, con medidas de compensación para las cuales ni siquiera ha preparado el terreno? Así que las implementa luego de los aumentos de precios. No se puede.
Entonces, sí, el tema de la definición, de la secuencia de las políticas puede haber sido evaluado por el gobierno. Por supuesto que el gobierno puede tener una seria preocupación, como en efecto me confirman algunas voces internas, puede tener una seria preocupación acerca del impacto social que pueden tener las medidas de ajuste. Un amigo mío chavista que estudió conmigo me dice: John, convéncete, por Miraflores ronda el fantasma del Caracazo. Y yo le pregunto, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en todos los debates que ha habido a lo largo de estos meses acerca de las medidas de ajuste, se considera la experiencia del Caracazo como algo que hay que evitar a toda costa. Yo no estoy seguro que el gobierno esté en capacidad de hacerlo, pero lo que sé, lo que me comunica esta información es que el gobierno sí considera, la secuencia completa de las medidas que fueron implementadas y por supuesto estaría buscando una modalidad, si acaso eso fuese posible, una modalidad por intermedio de la cual evitar un estallido social de esa magnitud. Tercero, porque el gobierno quizá ha estado preparando el relanzamiento de su política social, y sobre esto sí hay evidencia. El propio Maduro ha dicho en sus alocuciones que ahora van a relanzar las misiones y que ahora van a mejorar la eficacia de las misiones. Al margen de si le creemos o no, el anuncio ya revela que preparan el terreno para amortiguar el impacto de eventuales medidas de ajuste. Cuarto, porque en la medida en que no hay seguridad acerca de que existe una mayoría que pueda darle viabilidad política a las medidas, el presidente Maduro estaría esperando la celebración del Congreso del PSUV, que es, por cierto, el fin de semana que viene, de lo cual, por cierto, vamos a saber solamente en el corto plazo quién va a ser el presidente, porque como dicen los mismos estatutos del PSUV, los directores, la dirección, se escoge finalmente como plazo máximo en enero de 2015, así que no vamos a saber en el cortísimo plazo la correlación de fuerzas internas, como resultante de la evaluación de la dirección del PSUV. Y quinto, porque quizás se ha estado esperando un momento propicio para la implementación de las medidas, qué cosa tan curiosa que el gobierno, no solo el de Chávez, sino varios, tienden a implementar devaluaciones cerca de carnavales. ¿Por qué se dará ese fenómeno de comunicación política tan extraño? ¿Sí? ¿Por qué el gobierno estaría esperando que pasara el Mundial y llegaran las vacaciones, especialmente agosto, para evaluar finalmente si toma las medidas o no? Pues por supuesto porque en agosto, está demostrado estadísticamente, el nivel de interés por los asuntos públicos baja, el nivel de información de los venezolanos sobre los asuntos públicos baja y por tanto eso produce un menor impacto de las medidas de ajuste. Yo no estoy diciendo que no va a tener impacto, claro que van a tener impacto, pero el gobierno está quizás calculando cuál sería el mejor momento para implementar gradualmente algunas de ellas. Y sexto, porque las presiones ejercidas por diversos sectores sociales y políticos también pueden haber impedido el avance del gobierno en algunas de las medidas de ajuste. Es decir, que el gobierno ha tenido razones, al margen de los perjuicios que eso le causa a la economía, eso no está en discusión, pero el gobierno ha tenido algunas razones sociopolíticas por las cuales ha retrasado los anuncios. Sí, la más importante de las cuales, en mi opinión, es esperar a descifrar lo que pasa en el Congreso del PSUV para ver si reúne en torno a algunos de los esquemas de política económica una mayoría que vuelva viable, el nuevo esquema. Miren, amigos, recordemos la historia. Entre otras cosas, los problemas de gobernabilidad que tuvo Pérez en el segundo gobierno se deben, entre otras cosas, al retiro del respaldo de su propio partido en torno a las medidas de ajuste. Es decir, la dirección aceptó en una reunión privada con miembros del gabinete económico, que tenían que tomarse las medidas, pero de mala gana. Es decir, hasta la propia dirección política, hasta el CEN, buena parte del CEN de AD no estaba de acuerdo con las medidas de ajuste. Y en efecto, la mayor parte del partido, incluyendo cuadros medios, no estaban de acuerdo con las medidas de ajuste. Es decir, que el tema de la viabilidad política, pasando por el respaldo del partido, es una cosa importante que en el pasado ha demostrado ser decisiva. Ahora voy con este tema que es solo para hacer una comparación pedagógica. ¿Cuál era el contexto de opinión pública previo al Caracazo? ¿Qué decían las encuestas de opinión pública antes del Caracazo? Decían cosas como esta: que el desempleo era el principal problema del país y el segundo, la inflación, que ciertamente la inflación se había localizado en el año 88, ya había pasado la barrera, incluso en el 87 ya había pasado la barrera del 40%, 87, 2 años antes del Caracazo,
La evidencia también sugiere que el desempleo venía creciendo fuertemente desde mediados de la década de los 80. Fíjense ustedes dónde estaba localizado el desempleo entre los años 84, 85, alrededor del 13%. ¿Dónde estaba localizado el ingreso real? Bueno, en la década de los 80 se produce una caída muy significativa del ingreso real. Es decir, que 10 años antes del Caracazo, 10 años antes se viene engendrando, un creciente deterioro de las condiciones socioeconómicas de los venezolanos. Es decir, que el aumento del precio de la gasolina es la medida final que detona el problema, que detona el estallido, pero claro que hay factores estructurales mucho más relevantes a los que hay que poner la mirada. Entre otras cosas, una década continua de deterioro del poder adquisitivo de los venezolanos. Entre otras cosas, un programa de ajuste que, por supuesto, conocimos con el nombre de terapia de shock, que no tuvo ninguna contemplación sobre la amortiguación social y ninguna contemplación sobre los plazos de implementación. Ninguna contemplación. Por supuesto, lo que terminó de ocurrir desde el Viernes Negro es un incremento de la pobreza que la llevó a más de la mitad del país y, por supuesto, que el programa de ajuste hizo que la pobreza creciera en el año 90 al 64%, en el año 92 se reduce al 62%, pero esa política que empezaba a dar algunos resultados en términos de cifras macroeconómicas no fue sostenible por la inviabilidad política que se reveló luego, que vimos no solo como consecuencia del Caracazo, sino con motivo de los dos intentos de golpes de Estado. Ilegítimos, inconstitucionales, antidemocráticos, antisistema, todo lo que ustedes quieran, pero demostración de que se perdió la gobernabilidad y que ya el Ejecutivo no tenía capacidad, como diría David Easton, para asignar valores a la sociedad, para asignarle decisiones que fueran colectivamente vinculantes. Y los datos de la Católica también hablan del mismo fenómeno. ¿Y qué decían las encuestas de opinión pública en esa fecha? Bueno, que después del Caracazo, por supuesto, las expectativas fueron tremendamente negativas, las expectativas sobre la situación económica futura, y por supuesto también revelaron que la percepción era crecientemente negativa sobre la situación económica de esa fecha en que se efectuaba la medición. Es decir, el Caracazo constituyó un parteaguas en la opinión pública que le complicó las cosas no solo al gobierno de Pérez, sino que limita el repertorio de opciones de que dispone el gobierno posterior de Caldera y como consecuencia era una amenaza seria para el sistema político de su conjunto. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que el gobierno, si actúa inteligentemente, tiene que saber que no puede implementar la terapia de shock porque puede desatar un episodio como este que no solo compromete su gobernabilidad, sino compromete el proyecto político chavista. Entonces, por esta razón, queridos amigos, yo creo que el gobierno está forzado ciertamente a implementar medidas de ajuste, pero no serán con el formato convencional que están recomendando la mayor parte de los economistas en los últimos meses. No puede, y si lo hace es un suicidio político, es un suicidio político. Por tanto, esta es la última parte. Esta es la última parte. ¿Cómo es el clima de opinión desde el año que viene hasta la fecha? Porque si hemos presentado un deterioro de las condiciones socioeconómicas de los venezolanos, si hemos examinado la magnitud del problema económico-financiero, pues vale la pena indagar acerca de cuál es el impacto social que eso está teniendo. Y la primera señal es que desde el año pasado a la fecha, la frecuencia de entrevistados que evalúa como negativa la situación del país ha venido creciendo, de 55% a 67% de mayo a octubre del año pasado, incluso ya para el mes de mayo de este año, 7 de cada 10 entrevistados estaba evaluando como negativa la situación del país. Y algo similar se encontraba en la variable evaluación de la situación política del país. Es decir, alrededor de 7 de cada 10 desde el año pasado viene señalando que la situación es inestable o muy inestable. Incluso este año, en un estudio de marzo, 71%, es decir, en proporciones 7 de cada 10, viene diciendo que la situación política del país es negativa o muy negativa. Y también 7 de cada 10 viene diciendo desde el año pasado hasta este año, desde mayo hasta este año, incluso hasta mayo, 7 de cada 10 viene diciendo que la situación económica del país es negativa. Es decir, la apreciación general sobre el país, sobre la situación política y económica es crecientemente negativa. Y desde luego también se registra
que el 66%, casi 2/3 de la muestra, señaló en un estudio del mes de marzo de este año que no tenía ninguna confianza o tenía poca confianza en que el gobierno del presidente Maduro encarara exitosamente, digamos, las dificultades que enfrenta el país. Es decir, hay un problema de credibilidad, hay un problema de confianza y de paso, cuando uno examina el nivel de aprobación que Maduro tuvo semanas antes de la elección de abril del año pasado, cuando ya, recuerden ustedes, era presidente por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, ¿lo recuerdan ustedes? ¿Sí? Aprobación que estuvo entre 52 y 55%, y si uno registra el punto de inicio de la gestión de Maduro, es decir, el nivel de aprobación después que se produce la proclamación como presidente, que para Datanálisis fue 51%, y evalúa el nivel de aprobación hoy, por lo menos en el estudio del mes de abril, que fue 37, y en el de mayo de Datanálisis, el más reciente, que fue 39, uno concluye rápidamente que hasta mayo la brecha respecto del punto inicial era de 11 puntos porcentuales que el presidente Maduro no ha podido recuperar en el curso de los últimos meses. Y de hecho, cuando usted toma como referencia los estudios de Seijas, del IBAT, va a encontrar que el 54% fue el nivel de aprobación original en mayo del año pasado y que para la fecha, para mayo de este año, se habría localizado en 45%, lo cual significa 9 puntos porcentuales por debajo de su nivel de aprobación original. ¿Qué están diciendo estos dos estudios, estas dos encuestadoras? Que el presidente Maduro está experimentando un importante deterioro de su imagen, la imagen sobre su desempeño como presidente, y no termina de recuperarse al nivel de aprobación original que se registra en mayo del año pasado. Y usted compara eso con lo que tuvo Chávez históricamente, ciertamente no es el punto más bajo del nivel de aprobación que tuvo Chávez en julio de 2003, que fue 31, pero sí es equivalente a la salida de la crisis o a la entrada, el periodo de entrada de la crisis de imagen que Chávez tuvo entre diciembre de 2001 y marzo del año 2004. Es decir, no está en el peor momento Maduro, como lo tuvo Chávez en julio de 2003, pero está en un momento difícil, complejo, desafiante, retador, complicado. Y de paso, usted tiene este detallito adicional. En mayo de este año, una encuesta registra que una encuesta de cobertura nacional, la de Seijas, registra que el 52% responsabiliza directamente al gobierno nacional por los principales problemas del país. Yo que tengo muchos años vinculado con los estudios de opinión pública en Venezuela, entre otras cosas porque trabajé 6 años en Datanálisis, 5 de esos 6 años dirigí la encuesta nacional de Datanálisis y después de esa fecha subcontrato a las encuestadoras para monitorear el clima de opinión del país, subcontrato a Seijas, subcontrato a Datanálisis, he subcontratado a Datos, he tenido algunos trabajos con Consultores 21, que son, en mi opinión, las más importantes, pese a que todas ellas han cometido errores en alguna oportunidad. Nunca, les puedo decir, nunca había visto una cifra como esta. Es decir, es la primera vez en 15 años que una mayoría de una muestra, de una encuesta de cobertura nacional, responsabiliza directamente al gobierno nacional por los principales problemas. Nunca se registró una cifra similar, por supuesto, por un fenómeno mágico-religioso, diría García Márquez, ¿no? Como Macondo, ¿sí? Nunca se registró una cifra similar para Chávez en vida. Nunca. Llegó eso al 40, al 42% de atribución de responsabilidad, pero nunca más de la mitad de la muestra le atribuyó la responsabilidad a Chávez o a su gobierno. Y de vuelta, también en la encuesta de Datanálisis se registra un problema de confianza, como sugiere el 66% que declara que no cree que el gobierno pueda resolver los problemas más importantes en los próximos 12 meses. Y aquí viene un indicador que para mí es clave. Es clave para entender el impacto que tienen los cuellos de botella acumulados en materia económica, que es la autodefinición política. Esta variable registró por primera vez el año pasado, por primera vez en 14 años, mejor dicho, desde el año 2003, por primera vez en 10 años, registró el fenómeno de que los no chavistas fueron una frecuencia ligeramente superior a la de los chavistas. Es decir, en mayo 43% se autodefinió como no chavista, mientras 40% se autodefinió como chavista. En julio hubo empate técnico. En noviembre hubo un ligero crecimiento de la frecuencia de los que se autodefinieron como chavistas. En marzo vuelve a ocurrir, marzo de este año, vuelve a ocurrir que una frecuencia ligeramente superior, 37% se autodefinió como opositor y 35% como chavista. Y en mayo de este año
hay una ligera caída, pero estamos hablando en todos los casos de empate técnico. Allí donde las diferencias no superan el error máximo admisible, estamos en presencia de un empate técnico. ¿Qué le sugiere a usted, querido amigo, que me está escuchando, querida amiga? ¿Qué le sugiere a usted que desde mayo del año pasado hay un empate técnico en las identidades políticas más competitivas? ¿Qué le quiere decir que desde el año pasado, por primera vez en mucho tiempo, la frecuencia de los que se autodefinen como de oposición es más o menos similar a la frecuencia de los que se autodefinen como chavistas? En mi opinión, en contraste con la data histórica, eso significa que hay un deterioro de la identidad chavista, significa que hay una pérdida de atractivo de la identidad chavista. Y bueno, tuvimos una evidencia reciente con motivo del bajo nivel de participación y de movilización que se registra en la elección de delegados para el Congreso del PSUV del domingo pasado. Y entre otras cosas, no esperen, por esa razón, no esperen una cifra oficial verdadera acerca del estado del arte de la participación, entre otras cosas porque eso podría terminar de desmoralizar a las fuerzas políticas del chavismo, particularmente a su militancia. Y algo similar registra Data Analysis en sus encuestas, es decir, un descenso sistemático desde el año pasado hasta la fecha de la frecuencia de los que se autodefinen como chavistas, al punto de que ya en varias oportunidades los que se autodefinen como opositores lo superan. Entonces, el tema socioeconómico, el problema económico-financiero está teniendo un impacto negativo para el gobierno. Sí, es decir, ya no es una conjetura, una especulación teórica, digamos, hay una confirmación a partir de la evidencia empírica de los estudios de opinión. Por tanto, el problema es serio. Voy a pasar esto para terminar. Por tanto, el problema es serio y el dilema clave que enfrenta el gobierno es este. Tengo que implementar las medidas de ajuste. Va a tener impacto social. Es posible que reduzca mi base de apoyos políticos, pero tengo que implementarla de una manera tal que me garantice viabilidad política mínima, gobernabilidad mínima para los próximos meses. Ese es el dilema del gobierno, cómo implementar unas medidas de ajuste de una forma tal que tenga el menor impacto posible, a sabiendas de que lo va a tener el menor impacto posible como para que no se vea comprometido el proyecto político chavista. Por tanto, la variable decisiva aquí, perdónenmelo, dirigentes de oposición que puedan estar acá, que me perdonen los líderes nacionales de la MUD, pero la variable decisiva es el nivel de articulación y de cohesión o no que haya en el chavismo. Esa es la variable decisiva, es decir, el impacto que genera el esquema de política económica que el gobierno utilice y su aceptación interna en la coalición entera, que significa, como digo, mucho más que el partido. Si la coalición involucra, movimientos sociales que están en la periferia, involucra una red social que va mucho más allá de la militancia del partido. Entonces, esto tiene, por supuesto, una cara positiva y unas caras negativas. La cara positiva, en mi opinión, el gobierno sí está forzado a flexibilizarse. Sí, en mi opinión, así sea tácticamente, así sea de corto plazo, está forzado a flexibilizar el diseño de su política económica. ¿Qué está diciendo Rafael Ramírez a las reuniones a las que está asistiendo en el extranjero? ¿Qué le dijo Rafael Ramírez a la banca internacional en Londres, a los tenedores bono en Londres? ¿Qué les dijo? Les dijo tres cosas muy importantes. Primero, que sí iba a venir una flexibilización del régimen cambiario. Primero, incluso ratificó la idea que ya habían venido anunciando algunos voceros oficiales del sistema de bandas de flotación, y la perspectiva futura de un tipo de cambio único, ¿sí? Que, por cierto, cuidado, no significa liberalización total del régimen cambiario. Cuidado, no es eso lo que el gobierno está planteando en el corto plazo. El sistema de bandas no significa liberalización total. Es decir, hay una regulación por parte del Banco Central, solo que, por supuesto, sí hay una mayor flexibilidad en la forma como se establece la paridad cambiaria. Dos, segunda cosa que dijo Ramírez, cosa que, por cierto, fue escuchada con mucha atención por los tenedores de bono y la banca internacional. Dijo, tenemos que reperfilar la deuda venezolana. Oigan bien, tenemos que reperfilar, no dijo renegociar, porque ustedes saben la implicación de eso y la forma como lo lee la banca internacional. Si usted dice tenemos que renegociar la deuda, la banca internacional dice, ¡ay, hay riesgo de default! Pero dijo, tenemos que reperfilar la deuda, con lo cual le está comunicando las necesidades financieras que tiene el gobierno en el corto plazo. Y tercera cosa que dijo Ramírez,
se van a implementar algunas medidas adicionales de ajuste que no detalló. Es decir, el gobierno, por boca, digamos, del director de orquesta en materia de política económica, está anticipando, poniendo el pie en la puerta, se llama esto en comunicación política, poniendo el pie en la puerta para crear el terreno de opinión propicio para las medidas de ajuste. Entonces, en mi opinión, ¿van a medir las medidas de ajuste? Sí, no en el formato de la terapia de shock, con mucha gradualidad para evitar un mayor impacto, eventualmente un estallido, eventualmente unos problemas mayores de gobernabilidad. Eso quiere decir que no se van a producir los ajustes de forma tan rápida. Eso quiere decir que el problema del desabastecimiento no se va a resolver tan rápidamente como desearíamos todos. Es decir, van a tardar por lo menos unos cuantos meses, por lo menos entre 4 y 6 meses, aún el gobierno tomando estas medidas con la gradualidad que puede ser previsible para que se resuelva parte del problema del desabastecimiento. Y por supuesto, una flexibilización del régimen cambiario puede estabilizar la situación de demanda de divisas, pero tampoco esperen que se satisfaga la totalidad de la demanda de divisas. Sí, podría tender a resolverse a medida que el gobierno implemente la medida. Tercera cosa que se deriva de allí, es inevitable, en mi opinión, es inevitable un deterioro aún mayor de las bases de apoyo político del chavismo. Es inevitable, no se puede contener. Una inflación que se estima para este año entre 70 y 80% va a significar un crecimiento de la pobreza. Eso golpea el relato central del chavismo durante más de 12 años consecutivos, que el chavismo solo está en capacidad de reducir la pobreza y de encarnar las creencias y expectativas de los más pobres. Un incremento de la pobreza golpea esa narrativa, golpea esa representación social, empieza a perder credibilidad entre algunas audiencias. Por tanto, es previsible que se produzca un deterioro de las bases de apoyo del chavismo. Esto quiere decir, y con esto cierro, que esta es la oportunidad más importante que tiene la oposición en los últimos años. Esto quiere decir que si esta oposición no aprovecha esta oportunidad, mis queridos amigos, cáiganle a patadas en mi nombre. Muchas gracias y buenas noches.